Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué lindo tenerlos en este nuevo live. Que se llama La intención es lo que cuenta, o más bien es una pregunta. ¿La intención es lo que cuenta? Y al final pusimos un subtítulo que es... dentro de mis notas yo puse hacer lo que cuenta. Así que, sea como sea, yo quisiera abordar algún par de temas. Sé que hoy tenemos problemas con el chat, así que posiblemente no vamos a poder interactuar. Bueno, por favor, quédese conmigo y colaboremos. Hay gente que me está diciendo que me pueden ver, que me pueden escuchar, pero no pueden chatear. Así que es gente que tengo en el Telegram. Mayra, perdón, Gis, saludos. Raúl también, sé que están por ahí, mi papá está por ahí. Vamos a arrancar entonces. No sé cuántos de ustedes les gusta Frank Sinatra, un famosísimo cantante, y estaba escuchando una de sus canciones más icónicas. A ver qué la dice. Porque lo cambié. Y la canción, una de las más icónicas se llama My Way, o mi camino, mi forma. Y entonces quisiera leerles un pedacito nada más de la canción. Si usted no la ha escuchado, escúchela, es un clásico. Y Frank Sinatra evidentemente es un clásico. Y él dice en la primera estrofa: y ahora el fin está cerca, dice él, y así me enfrento al último telón. Amigo mío, lo diré sin rodeos, hablaré de mi caso, del cual puedo hablar con certeza. He vivido una vida plena, viajé por todas y cada una de los caminos de la vida y más, mucho más que esto, y lo hice a mi manera. Y la canción se llama así justamente a mi manera, y va a describir varios escenarios y al final siempre va a decir, y lo hice a mi manera una y otra vez. Ustedes saben que mi intención no es criticar a ningún cantante, lo uso únicamente como una ilustración, pero me imagino que todos hemos escuchado la expresión, la intención es lo que cuenta, ¿sí? Cuando damos un regalo a alguien de que no quedó como muy bien el regalo, bueno, la intención es lo que cuenta. O hicimos una comidita para alguien y nos quedó con extra de sal y está complicado comérselo, bueno, la intención es lo que cuenta. Bueno, ¿qué significa esto de la intención es lo que cuenta? Básicamente significa que sin importar los resultados, debemos fijarnos en el corazón, no tanto en el hecho mismo. Bueno, esto es cierto, en muchas áreas de la vida esto es una verdad ciertísima, y aun cuando hablamos de temas de Dios, hay escenarios donde las intenciones son lo que cuentan, pero hay otros escenarios en donde las intenciones no son suficientes. Yo quisiera que estemos por ahí tomando nota. Hay escenarios en la vida cristiana en los cuales las intenciones no son suficientes, y de eso quiero que platiquemos en esta noche. De eso quiero que hablemos hoy. Así que voy a estar molestando. No sé si vas a estar conectada toda el live y demás, o Raúl por ahí de que me habló, pero que me estén dando un poquito de feedback constantemente de que todo está bien, que no estoy hablándole a la nada. Les agradezco mucho. Bien, hay muchas expresiones en la vida cristiana que he escuchado que me preocupan, y una de las más recurrentes son estas: yo alabo a Dios, yo sirvo a Dios, yo me relaciono con Dios, yo vivo mi cristianismo, y como Frank Sinatra decimos, a mi manera. Es interesante escuchar estas expresiones, porque en parte sí es un tema personal, pero las formas son importantes, y para Dios hay cosas donde las intenciones son igual de importantes que las formas. Escuchen esto. Usualmente decimos, no, es más importante el corazón que el resultado. Bueno, depende de qué estemos conversando. Repito, hay escenarios en los cuales el corazón y el resultado, o sea, lo que hacemos después de que parte de un corazón adecuado, son realmente importantes. Así que, repito, sé que es un tema personal, pero tenemos que analizar ambas áreas. Y yo quisiera que hoy recordáramos, entonces, los que estamos en Cristo, los que somos cristianos, que dependemos a fin de cuentas de su voluntad para vivir nuestras vidas, de la del Señor. Es decir, no hacemos las cosas como queremos, sino como nos mandan a hacer las cosas. Si yo entro en ese área de decir, yo todo lo formo a mi manera, pero para Dios, pero a mi manera, estaríamos peligrosamente construyendo a un Dios distinto al Dios que es revelado en su palabra. Y estas formas distorsionadas, lo que nos dan evidentemente es un mensaje distorsionado, y es una distorsión del Dios al que servimos. Raúl me dice que el chat de YouTube sí sirve. El problema, Raúl, es que estoy viendo mis notas y no estoy en la página del chat de YouTube. Así que sería los argentinos dicen un quilombo, sería un enredo hacer eso. Bueno, sigamos adelante. Y quiero contarles una historia. Quiero valerme de una historia para hablar de esto, de cuándo las intenciones son tan importantes, o cuándo son menos importantes, o cuándo es que realmente vale una cosa con la otra.
Y hay una historia muy interesante, muchos de ustedes la han escuchado, pero estoy seguro que muchos no la han escuchado. Aquí va a ser la primera pregunta que sabían de esta historia. Evidentemente no voy a poder hacerla. Así que si ya la escuchó, repítala conmigo y si no la ha escuchado, apréndala conmigo. Es una historia chocante para la mayoría de gente. La leemos y es chocante esto que voy a decir, o más bien esto que voy a leer en la Biblia, pero que ilustra muy bien este punto que estoy hablando, en donde las intenciones no son suficientes si no son llevadas adecuadamente en un orden que Dios establece. Así que déjenme les cuento rápidamente el contexto, qué es lo que está pasando. Israel va a batallar contra Filistea. Filistea era una nación enemiga, si se quiere, una de las más famosos enemigos de Israel, Filistea. De Filistea venía aquel grandote Goliat, aquel gigante, e inclusive Filistea está hoy en lo que llamaríamos la franja de Gaza, así que ese pedacito tiene historia con Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Israel va a batalla contra Filistea y pierde la batalla, ¿sí? Usualmente pensamos que Israel las ganó todas. No, perdió un montón, depende de qué momento y el por qué, pero esta la pierde en particular. Así que el ejército filisteo está muy animado y el ejército israelita muy desmoralizado. Y entonces, así que pierden la batalla a los ancianos del ejército del pueblo. Les dice o se les ocurre que sería genial esta idea de traer el arca del pacto de Dios. Y solamente la menciono, eso deberíamos saberlo y si no hay que estudiarlo. El arca del pacto era el objeto más sagrado que tenía Israel y era la representación de la presencia de Dios sobre esta caja de madera fina recubierta en oro, con tapa de oro, con 2 querubines, bueno, y adentro con las tablas de la ley, con el báculo de Aarón, con un plato de oro con maná, esa clase de cosas. Entonces, a ellos se les ocurrió inmediatamente, traigamos el arca, ya que perdimos, traigamos el arca y adelante vamos a encontrar victoria. Entonces leo rápidamente 1 Samuel 4, cuando los ancianos dijeron, traigamos de Silo, si no era el lugar, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Escuchen esta expresión que dan los ancianos. En muchas versiones hablan de llevemos el arca para que nos dé la victoria y en otras versiones hablan de llevemos el arca para que Él nos dé la victoria, hablando del Señor. Sea como sea, si es Él nos salvará o el arca nos salvará. Esta es una gente llena de amuletos. Recuerdo el primer live de todos los lives del año pasado, se llamó justamente Talismanes. Y hablaba de cómo creemos de que hay ciertas cosas que hacemos que tienen un poder que no tienen. Y esta gente piensa que si tenemos el arca, esa caja de madera recubierta en oro, va a haber un poder especial. Recordemos, al igual que con Sansón, que el poder no está en el pelo. El poder no está en el arca, está en el Señor de Sansón y en el Señor que mandó construir ese arca. Entonces, la idea de ellos era, si tengo el amuleto me va a ir bien. Cuidado con andar con amuletos. Ustedes y yo sabemos que no andamos con amuletos, que nuestro destino está en las manos del Señor, que nuestra esperanza está en las manos del Señor. Bueno, a esta gente se le olvidó que la victoria no depende del amuleto en el arca, sino de la obediencia. Eso dependía. Y, en fin, traen el arca y pierden otra vez la batalla. La segunda batalla la vuelven a perder y esta vez la perdieron con el arca del Señor y desde luego que los filisteos, una vez que ganaron, capturan esta arca. El objeto o la representación de los dioses de Israel la capturan los filisteos y dijeron, los vencimos y encima les quitamos a sus dioses. Así que se la llevan para sus pueblos. Bueno, el arca estuvo por lo menos en 5 ciudades en Filistea y en cada una de estas ciudades el arca, o más bien el Señor, por el tema de que el arca estaba ahí, le producía a la gente de la ciudad una serie de plagas, de enfermedades, de llagas, cosas por el estilo, y la gente no entendía y de pronto alguien dijo, claro, nos está yendo mal a nivel de salud porque ese arca está aquí. Y era una forma en la cual Dios demostraba ese poder y ese asunto de decir, esta arca no es de ustedes, y empieza a apretar a Filistea, así que se la agarran de un pueblo y dicen, llévensela, se la llevan a otra ciudad y pasa lo mismo con las plagas y con todo, llévensela de aquí y se la pasan por 5 ciudades y en cada una producía estas plagas y enfermedades. Repito, obviamente no era el arca, era el Señor que mandaba algún tipo de juicio contra Filistea. Así que al final los filisteos entienden lo que pasa y después de 7 meses de este jueguito de tomarla y están en ese plan de pasándola, llena de calamidades, devuelven el arca de Dios a los israelitas. Esa fue la idea, mejor devuélvanle esto a los israelitas. Y aquí empezamos con el tema de las muertes y demás que quiero llevarlos a analizar en esta noche. Aquí empieza el drama que les voy a contar.
El arca llega a Israel, a una ciudad que se llama, o a un pueblo que se llama Bet-Semes o Bet-Semes, donde algunos curiosos quisieron ver lo que había adentro del arca. Perdonen que esté viendo, nada más estoy checando de que todo esté en orden y tengo aquí a un aliado que me está conversando y me da tranquilidad saber que me siguen viendo. Repito, el arca llega a Bet-Semes y algunos curiosos, judíos, hebreos, quieren ver lo que hay dentro, porque usualmente ellos sabían, tienen el concepto, hay un arca, saben que lo conocen, pero nunca hemos estado ahí. El arca era un objeto muy precioso y era demasiado exclusivo. El pueblo en promedio no podía ver el arca, ni podía ver mucho menos que había dentro del arca. Así que estos curiosos quieren ver el arca y para poder verla tienen que quitarle la tapa, tienen que físicamente tocarla. Y estos curiosos querían ver lo que había adentro. Y según la ley de Moisés, nadie, excepto los levitas, y de cierta forma podían hacer esta clase de cosas. Nadie podía tocar el arca. En Números, que es donde se habla, la sentencia para tocar el arca era la muerte. Nadie podía tocar el arca. Y la Biblia dice que ese día en ese pueblo, Bet-Semes, murieron 70 personas heridas por Dios por haber tocado el arca. Les leo rapidísimo lo que dice 1 Samuel 6. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. Aquí vendría mi primera pregunta para ustedes, que no puedo hacer, pero voy a tirar la pregunta, por lo menos mastiquémosla un poquitito en casa. Estamos con esta gente de Bet-Semes o Bet-Semes, mira el arca, toca el arca, curiosos, en Costa Rica decimos chepitos, y están ahí curioseando y a causa de eso Dios los hiere y mueren porque ellos sabían que había una instrucción y deliberadamente por curiosos vieron el arca y simplemente murieron. Entonces la primera pregunta era, ¿merecían morir estos hombres por desobedecer la ley de Dios y tocar el arca de la alianza? ¿Merecían morir? Cuando hice alguna vez una pregunta, esta pregunta en otro escenario, en otro momento, el grueso de las personas me decían sí merecían morir. Y cuando hacíamos la interacción del por qué, la respuesta era porque ellos sabían que estaba mal y porque estaban curioseando y porque estaban en esto y entonces faltan a la ley de Dios un castigo predeterminado. Ellos o no sabían o no les importó y simplemente tocan el arca y mueren. Así que es interesante pensar en eso, porque el texto dice que ante esos acontecimientos, acerca de gente muriendo, la gente de Bet-Semes tomó una determinación. Y el versículo 21, siempre en 1 Samuel 6, el versículo 21 dice, así que enviaron mensajeros y les dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Ese fue el decir de los habitantes de Bet-Semes. Vengan, ya la devolvieron, vengan y llévensela, por favor. ¿Por qué mencionan esto? Vamos a darnos cuenta que al final de la historia el arca queda con otra familia en una ciudad, un pueblito, y este arca, en ese lugar, Dios a través del arca bendijo muchísimo a esta familia. Pero en este caso puntual, la gente dice, llévese esto por favor, porque hay 70 hombres que ya murieron. Y para ellos el arca era un peligro. Escuchen esto, para ellos el arca era un peligro cuando tendrían que haber pensado, no, momento, la desobediencia es un peligro. No es el arca lo que es peligroso, es la desobediencia a nuestro Dios lo que es peligroso. Así que mejor llévensela, fue lo que dijeron. Así que ahora el arca tiene una nueva sede, se la traen de aquí, se la llevan a otro lugar y se la llevan a un lugar que se llama Kiriat Jearim. Kiriat Jearim se llama el lugar. Estoy siempre en 1 Samuel, ahora estoy en el capítulo 7 y Samuel escribe esto y vean lo que dice la palabra del Señor. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, ¿sí? La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, escuchen, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y un día, y esto se puede hablar, pero eso lo conversamos después, un día, el rey David, que ahora era el nuevo rey de turno, el rey David, aparece este hombre, este rey, vence a los filisteos y se le ocurre devolver el arca de la alianza de donde estaba hacia Jerusalén, a donde debía de estar, en la capital, en el tabernáculo principal, que es a donde pertenecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con David? Quiero seguir leyendo un poquito la historia.
Dice Eraida, la única forma de arreglar el chat es hacer un nuevo servicio en la plataforma. Olvidémoslo, sigamos adelante y bueno, hoy nos salió medio torcido, pero sigamos adelante para no hacer un corte tan abrupto. Así que ahora la nueva sede de Kiriat Jearim, perdón, del arca es Kiriat Jearim. Y entonces vean lo que dice. Entonces los hombres fueron por el arca del Señor y se la dan a la casa de Abinadab y ahí está el arca durante ese tiempo. Entonces viene el rey, ahora el rey David quiere pasarlo de un lugar al otro. El arca debía estar en Jerusalén, pero está en Kiriat Jearim. Vamos a llevarla a Jerusalén una vez más. Y entonces ahora sí, vean lo que dice el texto bíblico. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor. Este es un ambiente festivo, es un ambiente de fiesta, de danza, de comida, es una fiesta, ¿sí? Y dice el texto, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Aquello era un escándalo muy lindo, con música y demás. Cuando llegaron al campo, dice el texto, de Trillar de Nacón, escuchen esto que pasa. Los bueyes, porque el arca venía en una carreta, los bueyes tropezaron y Usa, este es un hombre, se llama Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Usa mira que el arca está a punto de caer, estira la mano para proteger el arca. Y entonces versículo 7 dice, entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios, segundo de Samuel 6, del 5 al 7. A ver, esta escena siempre que la leí me parecía incómoda y yo quisiera que la estudiáramos brevemente. Porque en medio de una fiesta de celebración, llevan el arca de regreso a casa, los bueyes tropiezan, el carruaje se hace para un lado, el arca sagrada está a punto de caer al piso, Usa corre para sujetar el arca para que no se caiga al piso, así que la toca y tocándola evita que el arca se tire al piso y la ira de Dios se enciende, la ira de Dios por la desobediencia cae sobre Usa y le quita la vida. Ahora, yo hago la pregunta, o iba a hacerle esta pregunta, ¿merecía Usa morir? Y otra vez, a la primera pregunta, si estos hombres tenían que morir, la gran mayoría usualmente me responde sí por desobedientes, pero a esta segunda pregunta, si Usa merecía morir, usualmente la respuesta que encuentro es no, porque había una intención honorable de salvar el arca, que el arca no cayera. Entonces, yo hago la pregunta también para que la pensemos allí en casa. ¿Por qué no es más sencillo responder la primera pregunta y no la segunda? Porque vamos con más determinación a decir, estos tenían que morir por pecadores, por desobedientes, por curiosos, o en Costa Rica por chepitos. Pero Usa no tenía que morir. Yo digo, Esteban, pero si hicieron exactamente lo mismo. Sí, pero es que este lo hizo con otra intención, la intención. Y por eso hablábamos, la intención es lo que cuenta. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. A fin de cuentas tenemos que llegar a esa conclusión. Damos un juicio de valor en nuestra cabeza debido a las intenciones que tenemos en nuestras vidas. Usa solo quería ayudar, diría alguien. Sus intenciones eran buenas. Seguimos, Raúl, ¿estamos todos bien? Sigo adelante con ustedes, mis hermanos. A primera vista nos puede resultar fácil, digamos, cuestionar. Escuchen esto porque esta parte es muy importante. Y si alguien toma nota, tome nota de esto que voy a decir a continuación. A primera vista nos puede resultar más fácil cuestionar primero el actuar de Dios antes de cuestionar el actuar de Usa. Cuando vemos lo que está pasando, primero decimos, qué bárbaro Dios. Y no decimos en automático, qué bárbaro Usa. Siempre pensamos en términos primero del Señor, porque hizo lo que hizo, porque le quitó la vida a Usa. Gracias, Raúl. Entonces ellos estaban en un ambiente de adoración a Dios. Y yo tengo que hacer la pregunta, ¿cómo se adora a Dios? ¿Será que lo decimos como Frank Sinatra, a mi manera? ¿O será que Dios establece formas? Señor, no, momento, Señor, a mi manera, con la intención de agradarte, de bendecir tu nombre, pero a mi manera. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se establece una forma o es como cada quien quiera? ¿O hay una única forma establecida? Hay un pasaje que está en Números, que es un libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia, y Números 1:51, escuchen lo que dice. Cuando haya que trasladar el santuario
recuerden que no era un templo de concreto, era un tabernáculo movible, así que cuando había que trasladarlo, había que quitar estacas, telas y demás. Todo ese montón de cosas que había que hacer, alguien las tenía que hacer. Y los artefactos dentro del lugar santo y santísimo eran muy preciados, así que hay que trabajarlos de manera diferente. Y Moisés había establecido en Números 1, cuando dijo, 1:51, cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Los levitas se encargarán de desarmarlo. Pero yo soy de la tribu de Efraín, pero quiero ayudar, tengo buenas intenciones. Los levitas se encargarán de desarmarlo. Pero yo soy de los levitas, son los que van a hacer eso. Serán ellos quien lo armen, quien lo instalen, dice Números 1:51. Pero cualquiera que se acerque al santuario y que no sea sacerdote, morirá. Así que esto había estado escrito ya hace algún buen tiempo de años. Estamos en este momento en Samuel. Así que han pasado más de 300 años desde que Moisés lo escribió. Y la instrucción era extremadamente clara, extremadamente clara. Acá y en otro montón de pasajes es demasiado específico la instrucción de Dios. Y de pronto, mis amados, creemos que podemos definir cómo debe ser adorado a Dios y cómo Él ha dicho que lo adoremos. Y nos comportamos como Frank Sinatra, a mi manera. Israel tenía que saber que había instrucciones en cuanto a quién podía llevar el arca y quién podía llevar las cosas sagradas. Israel tenía que haber sabido eso. David tenía que haber sabido eso. Entonces no sé si de pronto podemos ver cómo el tema de la desobediencia no pierde fuerza únicamente porque lo desconozcamos. Es decir, si yo no sabía que únicamente los israelitas, los levitas podían cargar eso, bueno, Señor, pero no sabía. O sea, toma en cuenta no lo que hice, sino la intención de mi corazón. No, tenías que saberlo porque la ley estaba escrita desde hace mucho tiempo. No importa la intención, hay escenarios en la vida donde no importa la intención, Dios lo que quiere es la obediencia, no la intención. Ahora, conociendo esto, sabemos que Usa pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el mandato del Señor. Si Esteban, vean, y el único argumento que damos siempre es el tema de la intención. Pero Usa pecó, se le había dicho claramente, no toque el arca del pacto. Y Usa, por intentar salvarlo o por la razón que sea, la tocó. Y por eso la ira del Señor se enciende contra Usa y le quita la vida en ese momento. Por eso digo, si sabemos este principio, sabemos que Usa pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer deliberadamente el mandato del Señor. Entonces, algo importante a evaluar es que Dios no se enoja o Dios no responde con ira sin dar primero instrucciones a su pueblo. Dios, antes de marcar un foul o un penalti, antes de eso, dibujó en la cancha y estableció las reglas. No es sino hasta que está dibujado todo y las reglas bien puestas que Él pita una falta. Antes no. Dios no simplemente aleatoriamente dice, hoy se me ocurrió cambiar y hoy es foul para todos. No pasa de esa manera. Nuestro problema muchas veces es que pensamos que debemos de decirle a Dios, Señor, yo te voy a decir cómo vos tenés que ser adorado, en vez de adorarle como Él ha dicho que le adoremos. Por eso una publicidad hablaba de acercándonos a Dios con sabiduría. Cuando yo me acerco a Dios para adorarlo, y adorarlo no simplemente cantar, adorarlo es una palabra tan amplia, que tiene que ver con mi acercamiento en rectitud, en integridad delante del Señor, cómo me comporto delante de Él. Y hay que hacerlo con sabiduría. Y a fin de cuentas, la sabiduría tiene que ver con, tenemos que hacerlo no a my way, como decía Sinatra, sino a your way, sino a tu manera, de que tendríamos que ver cómo lidiamos con eso. Nuestro problema, repito, es que debemos decirle, de que pensamos que tenemos que decirle a Dios cómo Él debe ser adorado. Y Usa lo que le está diciendo el Señor. Yo sé que dijiste que no, pero aquí hay una situación que no consideraste, así que voy a intervenir. Y el Señor se levanta en ira y es importante. Dios había dicho cuáles manos podían tocar ese arca y cuáles manos no podían tocarlo. Y me hace pensar a mí, ¿qué llevó a Usa a pensar que sus manos serían más limpias que la tierra en la cual el arca estaba a punto de caer? Porque era un tema de purificación, era un tema de santidad. El arca se iba a caer y se podía romper o se podía ensuciar. Bueno, mis manos no son tan sucias, así que mis manos pueden sostenerlo para que no pase eso. ¿Quién te dijo, Usa, que tus manos son más limpias que la tierra o que el piso? O que en tus manos no iba a pasar nada.
Aquí en este pasaje puntual se nos enseña que la verdadera adoración es conforme a la palabra de Dios. Vean, y cuando digo palabra de Dios, me refiero a esto, pero no me refiero a esto, porque USA no tiene esto. Cuando me refiero a la palabra de Dios, lo que me refiero básicamente es, ¿qué es lo que Dios dijo? La adoración es lo que Dios dijo. Yo podría no tener uno de estos, pero si me sé la Biblia, si la tengo en mi mente y mi corazón, yo sé lo que Dios dijo. Yo puedo decir, no, porque Dios estableció esto, estableció lo otro. La verdadera adoración siempre es conforme a la palabra del Señor. Esteban, pero ¿por qué Dios no hace una pequeña excepción? Pobrecito USA. ¿Sí? Bueno, tendremos que recordar que Dios es santo y que Dios no tolera el pecado. Escuchen eso. Dios es santo y Él no tolera el pecado. ¿Te parece que a Dios se le fue la mano castigándolo de esta manera? Y aquí hay una pregunta importante, porque yo me acuerdo estar en un momento diciendo a Dios se le fue la mano. Y la pregunta que hoy le hago a ese Esteban un poquito más joven que hizo esa pregunta de que Dios se le fue la mano, la pregunta es, Esteban, ¿quién sos vos para juzgar a Dios? ¿Quién sos vos para decirle si a Dios se le fue o no se le fue la mano? ¿Quiénes somos? Una historia como la de USA nos ayuda a pensar en la santidad de Dios. La historia de USA nos debería de poder llevar a pensar en actitudes y acciones que consideramos buenas, comillas, porque hay una buena intención, pero que delante de la santidad de Dios no lo son. Simple y llanamente no lo son. Por ejemplo, ¿cómo controlamos nuestros impulsos? No sé, que a primera vez pueden ser correctos, un impulso, pero cuando nos detenemos a evaluarlos, nos damos cuenta de que no están conforme a la voluntad del Dios Santo. Es decir, a los ojos del pueblo, este hombre USA, después de haber salvado el arca del Señor, iba a ser un héroe, iba a tener honores. Este es un hombre que sería recompensado por el pueblo y principalmente por Dios, por su acción tan oportuna y tan heroica. Señor, ¿viste lo que hice? Salvé el arca, Señor, de que se cayera al piso y se ensuciara. Señor, ¿qué me vas a dar al respecto? Lamentablemente, a partir de aquí la historia se volvió increíblemente negativa y con consecuencias terribles. Y murió, se murió. Uno dice, bueno, pero no, se murió. Lo que el mundo considera valioso no es lo mismo lo que Dios considera valioso. Dios evidentemente no quería voy a decir esto, Dios evidentemente no quería que le salvaran el arca. Dios quería que le obedecieran a su voz. Las instrucciones de Dios, es una tesis, una máxima que uno puede tirar. Las instrucciones de Dios están sobre las intenciones de la gente. Escuche esto, las instrucciones de Dios están sobre las intenciones de la gente. Capaz que ahora lo tuiteo, lo pongo por ahí. Y David, después de que ve lo que pasa y que está masticando en su cabeza este principio, las instrucciones de Dios están sobre las intenciones de la gente, David de una manera, voy a poner otra vez comillas, natural, se enojó por la ira de Dios. Me hace gracia pensar en un David enojado, pero no le va a decir nada a Dios, pero está enojado. ¿Qué le pasa a Dios? Vean lo que dice 2 Samuel 6, versículo 8. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra USA y llamó a aquel lugar Pérez USA hasta el día de hoy. Bueno, mi versión decía Pérez, así que no sé cuántos Pérez hay en la sala, pero Pérez USA habla justamente de ese enojo que Dios tuvo contra USA y hasta el día de hoy, decía Samuel cuando lo escribió, un David enojado. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios se le fue la mano? Lo normal, lo que pensamos nosotros, qué bárbaro Dios, qué bárbaro Dios. Pero eso lo pensamos cuando creemos que las intenciones están sobre la obediencia. Escuchen esto, es un pensamiento muy natural, muy normal, pero también muy no bíblico, pensar que mi intención está por sobre la obediencia a Dios. Si creemos en Dios, mis amados, debemos saber que Él es justo. Por lo tanto, aquí no hay injusticias. Lo que significa es que lo estoy leyendo mal a Dios, porque no hay injusticia. Hubo pecado y hubo castigo inmediato ante ese pecado. Piensa en eso un momento, piensa en eso un momentito. Voy a hacerle favores a Dios, voy a hacerle algo a Dios para que Él esté feliz. La pregunta no es cuál es tu intención, la pregunta es, ¿está eso de acuerdo a la voluntad del Señor? De pronto decimos, entonces que se caiga al piso el arca y que se destruya, salado Dios. Obvio que es un acercamiento muy infantil, pero habrá gente que de pronto lo piense así, salado Dios. Y yo le preguntaría a USA, ¿te pidió Dios que protegieras el arca de no caerse? ¿Fue esa la instrucción? No, esa no fue la instrucción. Entonces, ¿qué te pidió USA? Que no la tocaras. Eso fue lo que te pidió. No la tocaras. No te pidió, por favor, protégeme el arca a toda costa. No te pidió eso. Lo que te pidió fue que no la tocaras.
No es un tema de lo que vos o yo creemos, mi hermano. Es un tema de lo que Dios ha dicho, tu opinión y mi opinión. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, Proverbios 3. Teme al Señor. No es lo que vos y yo opinemos. Es lo que el Señor ha dicho. Y por eso es que soy tan necio, y sé que lo he dicho mil veces, que demasiados cristianos que se conforman con haber recibido una especie de, no sé, de tiquete para ir al cielo, pero no estudian, no saben, son ignorantes, creen que con saber una o dos historias es suficiente y no saben cómo quiere Dios que vivamos, pero creen que como tenemos buenas intenciones, todo va bien. Y ese no es el principio que yo aprendo en la vida de USA. No, mis amigos, no es así. El juego tiene reglas y ni vos ni yo las hacemos. Ya están dadas por Dios. La intención no es lo que cuenta, la obediencia es lo que cuenta. La intención, repito, no es lo que cuenta, es la obediencia. Por eso diría que no basta con tener buenas intenciones. Si queremos que Dios respalde lo que tenemos en nuestras vidas, es que obedecerlo y buscar hacer su voluntad. Gracias, Raúl. Ya casi voy a terminar, porque como no hemos participado, lo digo más rápido. Vean, quizá todos tengamos buenas intenciones, tal vez sí. Dios ve el corazón, Dios ve la intención, Dios ve las actitudes con lo que hacemos las cosas, sí. Pero pregúntate lo siguiente, ¿esto que yo pienso, esta intención que yo tengo, es conforme a la voluntad del Señor? Esteban, ¿cómo voy a saber yo eso? Tienes que estudiar para saber. Sí se puede saber. Yo puedo escudriñar mi corazón y darme cuenta, esta motivación, esta pseudo buena intención, ¿qué está buscando? ¿Realmente Dios quiere o Dios respalda esto que estoy haciendo simplemente porque es una buena intención? ¿O hay algo de su voluntad, de su palabra hablada en las escrituras, de lo que Él ha escrito, que me hable justamente de este tema? Repito, quizá todos tengamos buenas intenciones y Dios mira el corazón. Pero la pregunta ¿es esto que tengo y esto que hago y esto que pienso es conforme a la voluntad revelada del Señor? ¿Es realmente lo que Dios quiere o lo que yo quiero? Y en la obediencia hay bendición de parte del Señor. Esto no me asusto decirlo. En la obediencia hay bendición de parte del Señor. Un ejemplo, lo he visto en repetidas ocasiones. No quiero ser criticón, así que por favor léanme bien lo que estoy diciendo. Pero un ejemplo que hemos visto en repetidas ocasiones es iglesias locales publicando todas sus buenas acciones. A quién ayudan y a quién no ayudan en este momento de la pandemia. No, Esteban, pero es que lo publicamos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Eso no dijo Jesús. Si usted lee, por ejemplo, Mateo 6, si no me equivoco, Jesús dijo que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha. ¿Vas a hacer una obra de bien social? Hacela. No saques fotos. No lo publiques en las redes sociales. Bendecí a quien quieres bendecir. No digas que bendecís a la persona y lo publicas para que el nombre de Cristo sea glorificado. Porque Cristo no dijo eso. Pero es una buena intención. Cristo no dijo eso. Hay una buena intención, en buena teoría, pero la regla es clara. Personas que se unen a otras personas a nivel sentimental que no son cristianas, pero es que nos amamos, ¿sí? Bueno, tendrías que leer 2 Corintios 6. No se unan en yugo desigual, no lo hagan. Pero es que la intención puedes tener todas las intenciones, pero la ley del Señor es clara. Y podríamos dar un montón de ejemplos al respecto, un montón de ejemplos, que cuando uno hace algo uno dirá, ¿esto será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será realmente que Dios quiere que yo haga esto? Parece ser increíble que hasta este momento en el pueblo de Usa, de David, nadie haya notado algunos errores cometidos importantes. Les cuento algunos que tal vez usted no conozca. El arca fue transportada en un carro nuevo. Y dice, bueno, carro nuevo, porque le daban un honor al arca, que era importante. En apariencia eso parece que es bueno, pero David se le olvidó lo que Dios había instituido o instruido para transportar el arca. Si vos lees Éxodo 25, te vas a dar cuenta que había un montón de cosas que podían ser transportadas en carretas que eran llevadas, los tucos para las estacas grandototas, la tela, esto, que otro. Eso puede ser llevado, pero el arca del Señor, esa no se lleva en carro. ¿Cómo se lleva? Dios la diseñó, inclusive a nivel arquitectónico, la diseñó con varios anillos enormes donde se metían algunas varillas, palos de madera, y los levitas la cargaban. El arca del Señor se lleva a pie.
y David lo está llevando en el carro, se lleva, pero no importa si el carro es nuevo, se lleva a pie, así lo había instruido el Señor. El arca del Señor no era transportada por quien tuviera experiencia, no, era transportada por los levitas, e inclusive, que no voy a meterme en este momento en eso, era una familia específica de los levitas, no eran todos, era una familia en particular la que tendría que llevar ese arca. Entonces las emociones que tengamos, Señor, esto yo lo hago con un corazón agradecido, realmente no impresionan a Dios. El pueblo estaría bailando, estaría cantando, estaría adorando con un corazón o con una intención muy buena, pero eso no cambia en nada lo que Dios dijo, ni tampoco cambia el hecho de que no fuera correcto. Podemos sentirnos bien, pero nos engañamos por las emociones y no estamos haciendo la voluntad del Señor. Si no estamos haciendo la voluntad del Señor, yo puedo sentirme súper bien haciendo algo que no estoy haciendo la voluntad del Señor. Hay una sentencia de muerte, según Números, una sentencia de muerte para aquel que tocara el arca, ya que el arca representaba la presencia de Dios. Y ahora me hago la pregunta, y en serio estoy aterrizando ya para que podamos ir a descansar, pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas solo porque parecen ser buenas? Me parece que están bien y lo hago con una buena intención. ¿Qué lugar ocupa Dios en la toma de nuestras decisiones para hacer esto, para hacer lo otro? Yo les hablo, y siempre me gusta decirlo sin que esto suene a falsa modestia, pero les hablo no desde vengan, síganme, que ya lo logré, sino desde la trinchera, yo mismo buscando cosas por hacer y haciendo cosas que yo digo, Dios no se puede enojar por esto, porque lo hice con buena intención. Y tal vez me falta el otro paso de decir, espera, ¿qué dice Dios en su palabra referente a esto? Por ejemplo. Así que las emociones no impresionan al Señor. ¿Y cuántas veces hemos hecho cosas que creemos que son buenas porque tenemos una buena intención? Me dice Raúl, el tema está espeluznante, pero todo sigue bien. Espero que estén todos escuchando. Luego en el chat de YouTube usted puede poner ahí, podemos hablar un poquitito, o podemos hablar también en el chat de Telegram, el que quiera. Usted nada más busca desde casa, live desde casa, y ahí nos podemos ver. Creemos que impresionamos a Dios con nuestras acciones y con nuestra religiosidad. Señor, mira lo que hice. Así que esto tiene que estar bien, porque lo hice con una buena intención. ¿Cómo dice Dios que sirvamos, por ejemplo, en la iglesia? Y la Biblia habla de no ser inconstantes como las olas del mar. Empiezo, pero luego ya no. Empiezo, pero luego está bien. Fui muy inconstante, pero lo hice con una buena intención. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Y ahí es donde sumo las palabras de Raúl. Es espeluznante esto, porque nuestro Dios no es un juguete para decir, Señor, yo voy a servirte cuando quiera, porque yo sé que es lo que te importa la intención. Y la intención es una cosa, pero también le importa la constancia, por ejemplo. O sea, que de pronto tengamos que decir, bueno, este año vas a ayudarnos, no vamos a ayudarnos. Bueno, vamos, este año vamos a ayudar. Debería haber una constancia a decir, vamos adelante, sirvamos a la iglesia, sirvamos a nuestras familias, si hacemos algo bueno no lo vamos a publicar, cosas que entendemos que el texto bíblico las menciona. Si de pronto me sale una super muchacha y un super muchacho, pero no conocen a Jesucristo, no, eso no es territorio para mí, porque aunque haya una buena intención, que el amor sea del bueno, como decía la canción, el texto no habla referente a esto. Así que junto a la obra redentora del Señor tenemos que pensar, ¿creemos que impresionamos a Dios con nuestras acciones y con nuestra religiosidad? ¿Cuántas derrotas, mis hermanos? ¿Cuántas derrotas tendremos que pasar para entender que lo único que importa es la obediencia a Dios? ¿Conocemos los mandatos de Dios y con qué seriedad cada día decidimos someternos a ellos? Algunos de ustedes les sirve el chat y aquí Mari me está pasando una pregunta que dice, si Dios establece sus reglas y no cambia, entonces no adorar el sábado, que es un mandamiento con doble propósito, estamos en desobediencia. Bueno, la respuesta es no, porque, bueno, primero que es otro tema pero la respondo. Cuando el Señor habla de establecer el día sábado para santificarlo, lo que Dios establece es tomar, en el caso de Dios, el primer día de la semana, que eso habría que decir cuál es el primer día de la semana, para empezar. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque el principio de guardar el sábado no es guardar un día de 24 horas. El principio de guardar el sábado tiene que ver con tomar un tiempo para dedicarlo exclusivamente a pensar en Dios,
a estar enfocados en el Señor, adorándolo físicamente, descansando y buscando su rostro. Como iglesia mundial, se determinó hacer eso los domingos, y porque fue el día que Jesucristo resucitó entre los muertos. Así que la función del sábado pasa a ser función del domingo. Igual podríamos decir, cuando Dios establece en sus reglas no comer cerdo, y nosotros comemos cerdo, por ejemplo, o de pronto establece que los hombres no se corten la barba y los hombres nos cortamos la barba, o que no nos hagamos trenza en el cabello. Todo eso está en la ley de Moisés, porque eso no lo hacemos y lo otro sí lo hacemos. Tenemos que ir al principio de todo eso, porque hacían lo que hacían. Entonces, cuando hablamos de esa clase de cosas, por ejemplo, el día sábado, lo que sí tendríamos que hacer es, si yo no estoy guardando un momento, un espacio para buscar el rostro del Señor, para adorarlo a Él en comunidad, para descansar físicamente, entonces estoy en pecado. Y sí, por supuesto, hay gente que trabaja 7 días a la semana. Y dicen, ahora tomo el ejemplo que dice Andrés por ahí, y dicen, bueno, el Señor entiende porque yo estoy buscando el bienestar para mi familia. El Señor entiende, pero te dejó una regla que dice, tenés que descansar, y en ese descanso tenés que buscar el rostro del Señor. Esteban, es que si no lo hago, entonces de ahí no me pagan extras. De ahí sí, es parte de lo que entendemos la gente más radical, que dice, no me importa, voy a ir al principio bíblico establecido en su palabra. Por eso es que entonces entendemos que no es un asunto de adorar el sábado, es un asunto de buscar ese espacio para hacerlo, igual como ahora comemos cerdo, por poner un ejemplo. Gracias, Mari, por pasarme esa pregunta por ahí. Junto a la obra redentora de Jesús, piensen esto, junto a la obra redentora de Jesús, Dios hizo lo que hizo en una cruz y en una tumba vacía. Junto a eso, ¿qué Él hizo? Encima tenemos la palabra de Dios para vivir conforme a ella. Y conforme a ella vivimos en el poder que ahora reside en nosotros por medio del Espíritu Santo. Escuchen otra vez eso. Dios hizo la obra en la cruz, en una tumba vacía, en una vida perfecta. Nos entrega su palabra para que podamos vivir en ella. Pero como no podemos por nuestros méritos, Él nos da el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir esta vida que Él quiere en nuestras vidas. Y entonces venimos ante Dios, obviamente por Cristo. Su palabra nos indica cómo vivir para Cristo. El Espíritu toma la palabra y la aplica en nosotros, en nuestra santificación. Eso dice Juan 17:17. Y así vivimos y adoramos ante la santidad de Dios. No a mi manera, sino a su manera. Y por eso está bueno que pensemos, que hablemos, que discutamos y que digamos, Esteban, y en tal tema y en tal otro tema, como hace Andrés recién, él hace una pregunta, bueno, discutámosla, somos una comunidad para discutirla, porque estamos llamados a que juntos nos estemos puyando, no sé si la palabra aplica aquí, puyando, a decir, obedezcamos la voz del Señor. Sí, pero yo tengo una intención, no es tu intención, es obedecer la palabra del Señor con una buena intención o con un buen corazón, pero lo que prevalece es la obediencia a la palabra del Señor, y obviamente uno es necio al decir, yo no puedo obedecer lo que no conozco. Un live cada 15 días no es suficiente para conocer lo que la palabra del Señor dice. Una prédica un fin de semana no es suficiente para conocer lo que la palabra del Señor dice. No puede ser que yo tenga 43 años y haya cosas que yo digo, ay, mira, no lo sabía. ¿Qué has hecho en tus últimos 43 años? Me ha faltado más diligencia al caso de estudiar, de conocer qué es lo que Dios dice al respecto. Tenía una última pregunta y se las voy a, obviamente no vamos a poder responderla, pero se las voy a hacer en casa. Estamos leyendo Josué y parte de las rutinas que hacemos cuando les leo el texto, yo en casa lo que hago es de que me siento con mi esposa y mis chicos en mi cama, estamos los 4 ahí y leo el capítulo y voy leyendo y voy comentando cosas de la historia. Y al final que termino de contar la historia, de hacer los comentarios, les pregunto a ellos, ok, ¿qué sacamos de esta historia? ¿Qué podemos rescatar? Y iba a hacer esa pregunta con ustedes. Obviamente no podemos sacarla, pero ¿qué aprendemos de todo esto? Pero tu intención, que es muy valiosa, es muy preciosa, es muy no está por sobre la palabra del Señor. Hace un rato di una tesis, no sé qué la hice. Pero tiene que ver con un asunto de que la instrucción de Dios está por sobre encima de la intención del ser humano. Lo que vos hagas no es suficiente, aunque tenga una buena intención. No te creas el cuento de que la intención es lo que cuenta.
ni el cuento de la canción a mi manera. Si somos cristianos, la intención no es suficiente, debe ir acompañada de una acción obediente a Dios. Y si somos cristianos, mi manera no es la manera de hacerlo. La manera es a su manera. Él quiere ser adorado como Él quiera ser adorado. Él quiere que seamos cristianos como Él quiere que seamos cristianos. Él quiere que oremos como Él quiere que pidamos como Él quiere que pidamos. Él quiere que nos importen las cosas que a Él quiere que nos importen. Él establece los parámetros en nuestras vidas. Y obviamente, como decía Pablo en Romanos, esa fe que nos ayuda a entender todo esto se ve fortalecida. Estoy parafraseando el pasaje que dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Nuestra fe crece, se fomenta cuando yo me expongo al texto bíblico. Así que les dejo una responsabilidad por ahí para que todos podamos analizar qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, cómo muchas veces estamos escudando lo que hacemos, pero es con buena intención. No es suficiente. Tiene que ir acompañado de una buena acción fundamentado en un deseo de Dios expreso y escrito en su palabra. Así que, bien, les dejo eso para que mastiquemos. Me dio una pena enorme no poder leerlos aquí en el chat. Sé que algunos sí pudieron, sé que no van a poder ver, pero aquí abajito me dice conexión perdida, intentando reconectar. Siempre digo que al final me quedo con ustedes en el chat. Hoy no me quedo con ustedes en el chat, por razones obvias. Mis hermanos, veámonos el fin de semana y cuéntenme, mándenme un mensaje para darme cuenta que no únicamente Raúl y María del Mar y a Eraida les conversé. Les agradezco mucho que tengan paciencia, que estos baches que tuvimos hoy los pasemos, que sigamos aprendiendo del Señor. Siempre es un gusto. Hoy Diego me preguntaba si me gustaba dar los lives y yo le decía que me gusta estar con la gente y enseñar algunas cosas. Hoy no estuve, digamos, no lo sentí a ustedes, pero les agradezco mucho que sacaran el ratito. Les mando un fuerte abrazo desde casa y estamos en unos segundos desconectándonos. Dios me los bendiga. Que tengan todos una buena noche. Nos vemos. Chao.